Bienvenidos a otro video más, les saluda el contador Antonio. En esta ocasión vamos a hablar del complemento de pago, que es un soporte fiscal muy importante para efectos de las deducciones autorizadas. Zombie Apocalypse. Vamos a dar comienzo con esta plática de este complemento de pago. Como ya sabemos, el complemento de pago es muy importante para que nosotros podamos hacer deducible esos gastos necesarios para nuestro negocio. Y como fundamento legal tenemos que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29-29A nos obliga a emitir facturas o este famoso complemento de pago, y tenemos también la resolución miscelánea fiscal vigente en su regla 2.7.1.35. Esos serían los fundamentos legales principales que nos obligan a tener la emisión de este complemento de pago. Al parecer, muchos contribuyentes están dejando a un lado este tipo de comprobantes fiscales, y déjenme decirles que están muy mal, porque nosotros, para poder hacer deducibles esos gastos que son estrictamente indispensables para nuestro negocio, si la factura fue emitida como PPD, pago en parcialidades o diferido, debemos de tener este comprobante fiscal para que podamos demostrar a la autoridad que efectivamente ese gasto ya está pagado o ya está cubierta esa obligación, ya sea con el proveedor o con el acreedor. Porque para efectos de pagos provisionales, recuerden que solo debemos de meter deducciones efectivamente erogadas o pagadas. Ahora vamos a leer un poco esta regla 2.7.1.35 para ver qué nos dice, y después vamos a pasar a un ejemplo de la importancia de este complemento de pago, qué es lo que tenemos que revisar o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para efectos de que no vayamos a mandar un pago provisional erróneo. Entonces acompáñenme a leer esta regla. Esta regla simplemente nos habla de la expedición del CFDI por pagos realizados. Lo que les decía, si la factura la emitimos como pago, o más bien nos la emiten a nosotros como pago en parcialidades o diferido, le están dando a entender a la autoridad que nosotros vamos a hacer una operación ya sea con el proveedor o con el acreedor. Pero para efectos fiscales necesitamos la expedición de este complemento de pago para efectos de nosotros demostrar a la autoridad que ya pagamos ese gasto. Y esta regla nos dice, para los efectos de los artículos 29, párrafo primero, segundo, fracción 6 y penúltimo párrafo, y 29A, primer párrafo, fracción 7, inciso B e inciso C del Código Fiscal de la Federación, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitan un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice, y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos. Eso es lo importante que yo les decía. Se tiene que expedir un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar 0 en el campo total, sin registrar dato alguno en los campos método de pago y forma de pago, debiendo incorporar al mismo el complemento para recepción de pagos, que al efecto se publique en el portal del SAT. El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Para efectos de la emisión del CFDI con complemento para recepción de pagos, podrán emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. El CFDI con complemento para recepción de pagos deberá emitirse a más tardar al 10º día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda
el o los pagos recibidos. Por lo tanto, en resumen, si nosotros realizamos operaciones, como les repito, en pago en parcialidades o diferido que nos den crédito nuestros proveedores o acreedores, debemos de contar con el complemento de pago, como les digo, para comprobar a la autoridad que ya se finalizó esa operación y para nosotros poder meter ese gasto en nuestros pagos provisionales. Este complemento de pago nos lo tienen que emitir al 10º día natural del mes inmediato siguiente, o puede ser antes, pero esa es la fecha límite que tienen para expedirnos este comprobante. Si nosotros ya sabemos que ese complemento de pago ya no lo van a entregar porque ya sabemos que esos gastos ya los pagamos, entonces ahí que tendríamos que analizar, o nosotros que ya conocemos nuestras operaciones, para ver si nosotros fiscalmente ya podemos considerar esas deducciones para efectos de nuestros pagos provisionales. Ahora, antes de pasar a un caso práctico para que les quede más claro esta parte del complemento de pago, vamos a pasar a leer un poco los requisitos de las deducciones autorizadas. Así es que vamos a direccionarnos a lo que nos dice el artículo 147 de la ley del ICR, requisitos de las deducciones, y vamos a leer unas de las fracciones más importantes. Y empezamos con la número 1, la que casi todos nos sabemos, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Esta cosa es real, hijo. Por los que se esté obligado al pago de este impuesto. Vámonos con la fracción tercera. Yo me salté la segunda, quise poner nada más las más importantes para efectos de lo que estamos hablando en este momento. ¡Ay, ajá! La tercera nos dice que se resten una sola vez aun y cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. Esta fracción es muy importante porque a muchos contribuyentes se les pasa que solo hay que restar una sola vez la deducción. ¿Y a qué me refiero? Muchos, como ya sabemos, pueden tributar en el RIF y pueden tributar en plataformas tecnológicas. Otros pueden tener a lo mejor actividad empresarial y plataformas tecnológicas, o alguna otra mezcla de regímenes fiscales. El que nosotros tengamos varios regímenes fiscales no nos da el derecho de duplicar la deducción. Por eso es muy importante que cuando nosotros tenemos diferentes regímenes fiscales hay que separar los gastos de cada actividad, para efectos de que cuando nosotros presentemos nuestra declaración de impuestos solamente restemos una sola vez esas deducciones o esos gastos que tenemos. Vámonos con la cuarta. Estar amparadas con el comprobante fiscal y que los pagos cuya contraprestación exceda de 2,000 se efectúe mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o a través de denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Esta pues ya está más que clara, hay que pagar con cuentas a nombre del contribuyente y si el monto supera los 2,000 pesos no debe de ser pagada en efectivo. La 8 nos dice que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en lo particular establece esta ley, tratándose únicamente del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción 4 de este artículo. Este se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio. Esta fracción como me encanta porque esta fracción nos permite que si nos hace falta la factura, porque muchas veces realizamos operaciones con proveedores o acreedores que la verdad nos hacen largas y largas para que nos expidan el CFDI. Bueno, amigo, tú lo pediste. Pero si nosotros ya sabemos que ese CFDI lo vamos a tener antes de que nosotros presentemos la declaración anual, nosotros podemos sin ningún problema meter esa deducción en pagos provisionales. Y la última fracción que vamos a leer es la fracción 9, que nos dice que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Por lo tanto, esa también es muy clara
deben de estar efectivamente pagadas. Una vez que ya revisamos algunas de las fracciones más importantes de los requisitos de las deducciones, vamos a pasar a un ejemplo práctico para que les quede más claro esto del complemento de pago. Y antes de pasar al ejercicio, recuerden que como en todos los videos, los invito a suscribirse al canal para que sigamos creciendo la comunidad. Vamos a estar más activos subiendo más información fiscal, videos que a lo mejor la información que vamos a estar compartiendo les va a servir mucho para que sigan aprendiendo y tomen mejores decisiones fiscales. Así es que después del comercial vamos con el ejercicio práctico y nos vamos a enfocar en un ejemplo para el régimen de plataformas tecnológicas. Yo estoy aquí en un papel de trabajo en Excel. Recordemos que en la actualidad ya hay muchísimos programas que nos descargan los XML ya directamente de la página del SAT. Vamos a empezar con un error común que cometen algunos contribuyentes. Algunos programas no distinguen la parte de gastos con la parte de complementos de pago. Por lo tanto, muchas veces bajamos directamente del programa el Excel, pero no nos ponemos a identificar qué comprobantes no entran para efectos de las deducciones en pagos provisionales. Y algunos contribuyentes cometen el error de deducir los complementos de pago. ¿A qué me refiero? Aquí dentro de todos estos comprobantes, en este caso de Mercado Libre, como se dan cuenta, pues son muchísimos comprobantes. Por lo tanto, ¿yo cómo puedo identificar los complementos de pago? Una es que los complementos de pago, para empezar, no van a tener IVA. Por lo tanto, aquí es lo que les decía, este comprobante de aquí lo voy a poner de un color para que lo puedan identificar, es de tipo pago. Y lo que les decía, algunos contribuyentes en sus pagos provisionales están deduciendo los complementos de pago, y eso está pues muy mal, porque eso no se tiene que hacer, eso no es una deducción para empezar. Así es que si yo fuera auditor del SAT, desde ese punto ya les meto un gol y les puedo decir que están evadiendo impuestos y les tengo que cobrar actualizaciones y recargos por meter deducciones inexistentes. ¡Ya valió madres! Así es que otra forma de identificar estos complementos de pago es que pues aquí en el tipo de comprobante dice pago, por lo tanto pues su nombre, como ya lo dice, esos no tienen que entrar. Aquí en este ejemplo, si este contribuyente deduce este complemento de pago, tan solo está metiendo ahí 5,320 pesos de deducciones que no proceden. Así es que mucha atención con esta identificación en primera instancia de lo que es complemento de pago. Hay que quitarlos de las deducciones autorizadas para no cometer o entrar en ese error. Ya que lo identificamos, pues vamos a borrar estos complementos de pago para que nuestras deducciones autorizadas queden correctas. Ahorita nos estamos enfocando en un contribuyente que vende por Mercado Libre, porque aquí es muy común que Mercado Libre emite complementos de pago, porque recordemos que las comisiones que nos factura por el uso de la plataforma tienen como forma de pago compensación. Por lo tanto, hay que identificar qué facturas de todas estas que emite la plataforma ya están pagadas o tienen complemento de pago, para que si en algún momento requerimos comprobar a la autoridad que efectivamente se pagaron esas comisiones, tengamos el soporte fiscal para efectos de no meternos ahí en problemas. Y en las facturas que nos debemos de enfocar es como ya lo venimos comentando, en las que son en pago en parcialidades o diferido, donde nos vamos a dar cuenta. Obviamente nos vamos a dar cuenta aquí en el método de pago. Aquí dice pago en una sola exhibición o pago en parcialidades y diferido. Las que van a tener un complemento de pago solo van a ser las que son PPD. Obviamente, como ya lo repetí, que son pago en parcialidades o diferido. En estas son en las que nos tenemos que enfocar. Ahora, ¿cómo vamos a buscar cuáles son las facturas que ya vienen acompañadas de un complemento de pago? Y la forma más fácil para identificar qué facturas tienen el complemento de pago es la siguiente. Yo lo que hago es abrir el complemento de pago así tal cual el PDF, y para identificarlo solo voy copiando
el folio fiscal. Lo que hago es aquí en mi papel de trabajo en Excel, donde ya tengo todos los gastos, los voy buscando y simplemente voy sombreando de un color para efectos de identificar que esas facturas ya están dentro de un complemento de pago. ¿Para qué? Como les repito, si viene la autoridad y me dices, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estas facturas que son pago en parcialidades y diferido las deduciste? Yo le podría decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo efectivamente el complemento de pago. Y con eso ya no voy a tener problemas para efectos de deducir esos gastos. Y así me voy a ir una por una. Por ejemplo, en este complemento de pago vienen varios comprobantes fiscales. Entonces yo lo que voy a hacer es me voy copiando el folio fiscal de cada una de ellas y voy a ir aquí buscándolo en mi papel de trabajo y lo voy a ir sombreando de un color. Aquí, para efectos de no alargar tanto el video, yo ya tengo sombreado todos los comprobantes fiscales que vienen aquí en el complemento de pago. Ya con esta comprobación yo ya estoy seguro de que esas deducciones que yo voy a meter en mi pago provisional ya tienen un complemento de pago. Incluso yo aquí, para efectos de este papel de trabajo, aquí yo le puse en este color tienen complemento de pago. ¿Cuáles son las que van a tener complemento de pago? Todas las que yo ya sombreé de un color. Así, si en algún momento yo tengo que comprobarle a la autoridad, yo ya tengo identificadas cuáles son las facturas que entran en ese comprobante fiscal. Por último, vamos a mencionar las características del complemento de pago. Recuerden que el complemento de pago va a tener un importe del saldo anterior, que es lo que nosotros debemos de esas facturas en PPD, el importe pagado a cuenta de esa factura y el importe del saldo insoluto, que es lo que nosotros debemos sobre ese comprobante fiscal. Si se dan cuenta, en este ejemplo ya todas estas facturas están pagadas, y aunque son montos pequeños, ya sumando todos los comprobantes pues ya suman un monto importante. Por lo tanto, es muy importante que estemos revisando esta parte para que no cometamos errores en nuestros pagos provisionales. Con esto ya abarcamos los puntos más importantes de la importancia que tiene el complemento de pago para efectos fiscales. Así es que damos por finalizado este tutorial. Nos vemos hasta la próxima. Zombie Apocalypse.